Temos hoje o prazer de, mais uma vez, contar com Carlos Paine para nos explicar a política argentina. Carlos é um amigo da casa, já esteve na Fundação diversas vezes e jamais me cansarei de convidá-lo, porque o considero mais que um brilhante jornalista. Carlos é uma pessoa que tem uma vasta cultura, uma formação em história, escreveu um livro extraordinário sobre o conurbano bonaerense, que se chama El Nudo, que é uma entender a política argentina recente a partir de transformações no conurbano. Recomendo fortemente que todos que possam leiam este livro, um livro que nos ajuda a compreender esse país fascinante e complexo que é a Argentina. Hoje contaremos aqui com a Silvia Colombo, também amiga da casa, não é a primeira vez que está aqui conosco. Silvia foi correspondente da Folha em Buenos Aires por muitos anos, continua a ser repórter especial da Folha, cobrindo a América Latina, é uma especialista na região e me ajudará aqui a fazer perguntas ao Carlos. As pessoas também podem encaminhar perguntas pelo chat, elas serão selecionadas, me serão enviadas e eu, na medida do possível, irei introduzi-las tantas quantas forem possível. Eu peço agora um minuto de atenção para o agradecimento que eu gostaria de fazer aos nossos patrocinadores, cujas marcas estão expostas. Eu queria agradecer a todos a todos e cada um dos patrocinadores, sem os quais a gente não conseguiria fazer o ciclo de seminários online e presenciais que a gente realiza ao longo do ano. Por fim, gostaria de pedir que rodássemos aqui um vídeo institucional breve sobre a Fundação Fernando Henrique Cardoso e, em seguida, eu passarei a palavra ao Carlos Paine e aí a língua passa a ser o espanhol. Por favor, podem rodar o filme. Encarar desafios civilizatórios inéditos por meio do diálogo e da produção de conhecimento. Promover discussões de qualidade, abertas a diferentes perspectivas e pontos de vista. Ter capacidade de aperfeiçoar a democracia e superar a polarização destrutiva. Entender o papel do Brasil em um mundo de constantes transformações. Num dramático cenário de mudanças climáticas, ser parte da solução. Fazer bom uso da tecnologia para promover altos padrões de governança e um desenvolvimento sustentável e inclusivo. Conhecer o passado, entender o presente e projetar o futuro. Fundação Fernando Henrique Cardoso, um legado em movimento. Muy bien. Carlos querido, explíquenos qué está pasando en Argentina a la luz de los resultados de las elecciones de hace como 10 días, que sorprendentemente resultaron en una victoria importante de las fuerzas políticas que apoyan a Javier Milei. Carlos, la palabra es tuya por unos 20 minutos. Bueno, primero quiero agradecer la posibilidad de estar en la Fundación nuevamente. Es un lugar que quienes me conocen saben que valoro muchísimo por la concepción que encarna, por lo que significa y ha significado en la historia reciente de la región la figura del presidente Cardoso, por la amistad que tengo con vos, Sergio, y hoy más contento todavía por verla a Silvia, que es una amiga muy querida de muchos años. Así que fue también para mí una sorpresa y es muy lindo estar con ella. A ver, quiero plantear algo que tiene que ver con una especie de estado emocional o de percepción subliminal de la política que envuelve a la Argentina desde hace más de 2 años. En las elecciones primarias del 2023, agosto del 2023, se produce algo que es muy raro que se produzca en una sociedad, que es que 30% del electorado en esas elecciones
decidió caminar hacia lo desconocido y darle el voto a Milei. Eso generó un estado muy grande de perplejidad. Por supuesto, un estado muy grande de perplejidad mayor en quienes no lo votaron. E instaló una sensación que duró, que sigue durando, que se atenuó un poco, después lo voy a tratar de explicar, con las elecciones de septiembre de este año, que fueron elecciones de la provincia de Buenos Aires, donde el gobierno perdió. Y es la sensación de que si Milei ganó en el 2023, es decir, ganó alguien desconocido, sin equipo, sin programa, sin capital institucional, es decir, sin diputados, sin senadores, sin gobernadores, sin arraigo territorial, sin relación con los sindicatos, con los movimientos sociales, etc. Si eso se impuso y después ganó la elección presidencial, todo puede pasar. Es decir, es una sensación estructural de incertidumbre. Y eso también se verifica en estas elecciones que acabamos de ver. Podemos preguntarnos qué pasó en las elecciones y podemos preguntarnos qué se espera de que suceda después de las elecciones. Yo creo que lo que sucedió en las elecciones son varias cosas. A ver, el resultado es relativamente sorprendente porque la mayoría de las encuestas le daban al gobierno una superioridad de 3 o 4 puntos respecto del peronismo. Lo sorprendente fue el nivel de derrota del peronismo más que el nivel de triunfo del gobierno. Y sí, fue especialmente sorprendente que La Libertad Avanza, es decir, el partido de Milei, logre ganar la provincia de Buenos Aires. Ese es un triunfo muy importante. Habla de que el peronismo, no solo el peronismo, sino el kirchnerismo está en una crisis muy importante, con una fractura interna que se expresa en un debate entre Cristina Kirchner y Axel Kicillof, el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Pero además, para la narrativa oficial y para la narrativa del mercado, como todos sabemos, los mercados financieros son extraordinariamente fetichistas y se aferran a un dato, a un episodio que si sucede o no sucede cambia el mundo, y sobre todo si sucede o no sucede predice el futuro con una certeza que ojalá tuviéramos. Pero si ganaba el kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires, eso ponía en el horizonte del 2027 la posibilidad de un retorno del populismo de izquierda, por decirlo de alguna manera, que iba a dificultar la inversión. Y lo que tenemos que entender es que este gobierno propone, como el gobierno de Menem y como el gobierno de Macri, en alguna medida también el gobierno de Fernando de la Rúa, es decir, como todos los gobiernos que revisan la herencia clásica del peronismo, inclusive el de Menem, propone que la Argentina va a salir adelante con una inserción más plena en el capitalismo, con inversión privada y con una especie de retirada del Estado que es muy pesado en la Argentina. Por lo tanto, todo el argumento discursivo y toda la operación política del gobierno está destinada a favorecer la inversión privada. Y la idea de que el kirchnerismo podía ganar la provincia de Buenos Aires y volver en el 27 disminuye esa posibilidad. Ahora, ¿por qué ganó Milei? La primera razón, obviamente hay un núcleo que le gusta a Milei. Le gusta por razones ideológicas, le gusta por cómo comunica Milei, le gusta porque Milei logra encarnar un problema que es la crisis de representación, sigue logrando, más allá de todas las incoherencias de ese planteo, en su propio gobierno, en su propia personalidad, en la gente con la que se rodea, sigue encarnando la idea de que aquí hay una casta
corrupta, o como dice aquel libro, ¿Por qué fracasan las naciones? Una casta extractiva que le chupa la sangre a la gente y que él viene a vengar a la sociedad de esa casta. Hay mucha gente que cree que eso es así y que Milei expresa un cambio radical. Hay otra gente, creo que este es el fenómeno más importante de todos, que lo premia a Milei porque Milei logró reducir la inflación. Creo que acá está el talento de Milei. Digamos, creo que si uno tuviera que identificar cuál es el talento de Milei como líder, es haber identificado lo que Ortega y Gasset llamó en un libro el tema de nuestro tiempo. El tema de nuestro tiempo en la Argentina es la inflación. Es la inflación porque es un problema arcaico, es un problema anacrónico. El mundo ya resolvió el problema de la inflación, pero la Argentina lo sigue padeciendo. Es como tener tuberculosis. Es un problema importante porque es un problema demasiado duradero, persistente. No lo logró resolver Cristina, no lo logró resolver Macri, no lo logró resolver Alberto Fernández con Cristina cuando volvió. Pareciera que Milei lo puede resolver o está intentando resolverlo. Y es un problema extraordinariamente importante porque en la Argentina de los últimos 30 años o 25 años ha avanzado extraordinariamente la informalidad. Es decir, es cada vez mayor el número de gente que está en el mercado laboral de manera informal, como llamamos nosotros en negro, sin protección sindical. Para aquel que no tiene protección sindical, el problema de la inflación es un problema mucho más corrosivo. Y ahí están los más pobres. Quiere decir que llevar adelante un programa antiinflacionario es llevar adelante el mejor programa social que se pueda esperar en este momento. Y conecta al gobierno con sectores sociales que no necesariamente son los que han adherido históricamente a los discursos pro mercado. Entonces creo que aquí hay que prestarle atención a Milei. Redujo la inflación de manera significativa y la gente premió eso, como lo premió en el año 95 con Menem, a pesar de todos los escándalos de corrupción con los que Menem llegó a la reelección. Y hay algo parecido en Milei. Es decir, un deterioro político que la gente perdona porque Milei le ofrece algo que le parece a mucha gente más importante. Hay otra sensación que me parece que le jugó muy a favor a Milei, que es la falta de alternativa, que obviamente es clarísima. Si no hubiera una gran crisis política en la Argentina, si no hubiera una gran disolución de la política, Milei no sería presidente. Entonces, ya el hecho de que Milei está gobernando es un síntoma de que la política funciona muy mal y de que la gente no encuentra una oferta política muy clara del otro lado. Y esa falta de alternativa creo que se vio muy agudizada, se volvió más angustiante frente a la posibilidad, fíjense la paradoja, de que fracase el gobierno de Milei en lo económico. La idea de que el gobierno de Milei puede fracasar en lo económico es una idea que se instaló en los últimos 2 meses por un enorme problema de la gestión económica de Milei que tiene que ver con el mercado de cambios, con el precio del dólar. La corrida contra el peso, la disparada del dólar. Eso lo podemos hablar aparte después, que es la consecuencia de cómo Milei reduce la inflación. Apostando, como todos los gobiernos, al atraso cambiario. A que haya un dólar muy barato. Que la clase media argentina festeja. Hay que mirar el récord de turistas que fueron a Brasil en el verano y a Miami. Es decir, el dólar, el atraso cambiario en el que incurrió Menem, en el que incurrió Macri, etcétera, es una forma de aumentar el sueldo, de mejorar el salario, porque todo está hecho de dólares y por lo tanto si el dólar está barato, todo se vuelve más barato. Eso generó un enorme problema de reservas y puso al gobierno argentino al borde del abismo 15 días antes, 3 semanas antes de las elecciones.
Y ocurrió algo que creo que fue un gran acto de campaña no querido, que es la irrupción del Tesoro americano, de Donald Trump, de Scott Bessent, rescatando al gobierno argentino. Eso lo podemos analizar aparte. Pero me interesa verlo desde el punto de vista electoral. La irrupción de Trump dio la sensación, también no del todo explícita, también subliminal, de que estábamos en una crisis muy grave y que esto, si fracasaba, iba a ser un desastre. Entonces, creo que en las encuestas se identifica mucha gente que no le gusta Milei, que no le gusta la economía de Milei, que le va mal con Milei, pero que pensó que si Milei fracasaba, todo iba a ser peor. Porque no hay una alternativa hoy disponible a Milei. Y que no se lo puede quitar a Milei en la mitad del río con una tormenta. Y eso creo que tuvo un peso enorme. Ahora, después hay otra cuestión que es más estructural en la Argentina. Nuestro amigo Sergio Julio María Sanguinetti suele recordar que Bush padre le dijo: en la política de Estados Unidos los republicanos no contamos. Las elecciones las ganan o las pierden los demócratas. Miren lo que voy a decir, que obviamente es una ironía. En la política argentina el peronismo no cuenta. Las elecciones las gana o las pierde el no peronismo si se unifica o no. El peronismo tiene un número finito y constante de votos, más o menos constante, escriturado. Son votos que le pertenecen, no se mueven demasiado. Ahora hay una masa de votos no peronistas que si tiene una oferta política unificada gana y si tiene una oferta política dividida pierde. Y aquí hubo algo misterioso, muy creativo, muy interesante, para mí todavía no lo termino de entender, que es que Milei fue mucho más severo con los que se le parecen que con los que no se le parecen. Fue mucho más agresivo con expresiones de la política que pueden estar con él, pero no del todo con él. Con Macri, con López Murphy, con el radicalismo. Y con esa agresividad, Freud hablaba tenía una categoría muy interesante, muy rica para pensar, que es el narcisismo de las pequeñas diferencias. Lo que más enoja a un narcisista es la pequeña diferencia. Bueno, Milei está muy enojado con la pequeña diferencia. Y logró que mucha gente no vote a la pequeña diferencia, y lo vote a él. Y unificó el voto no peronista detrás de sus listas. Y uno mira que hubo toda una oferta alternativa que fracasó en el no peronismo. Entonces, la posibilidad de unificar al peronismo, al no peronismo, frente al peronismo, le dio una oportunidad enorme, sumado a otro dato, a mi juicio también muy novedoso. Yo diría que acá está la sorpresa. La sorpresa no es solo cuantitativa. La sorpresa no está solo en la demanda, en cuánta gente consumió ese producto. La sorpresa está en el producto. Todas las listas que armaron la gente de Milei a lo largo del país, salvo la que encabezaba Santilli en la provincia de Buenos Aires y Patricia Bullrich en la capital, está formada por gente totalmente desconocida. Quiere decir que esta elección sigue hablando de una crisis de representación donde la gente prefiere lo desconocido a lo conocido. Esta fue una apuesta de la hermana de Milei contra el consejo de los asesores más sofisticados que tiene Milei, como Santiago Caputo, que es un consultor de imagen que tiene una enorme gravitación en la cabeza de Milei, enorme gravitación. Pero se impuso a la hermana con el auxilio de dos amigos de ella que son de la familia Menem, segunda generación de Menem, que apostaron a decir, acá es la era de los Milei. Y Milei es una apuesta muy riesgosa,
Y Milei va a tener la capacidad de proyectar su encanto sobre desconocidos y esos desconocidos van a ganar las elecciones. Y lo lograron. Quiere decir que la política argentina sigue funcionando en un régimen extraordinariamente raro, insólito. El Congreso va a estar lleno de gente que nunca hizo política. Vamos a ver cómo funciona. Ahora, todo esto demuestra lo que ya sabíamos, que es que ahora quiero poner las cosas en otra duración. Gana Milei las elecciones, Milei saca 30% en las primarias, como dije al comienzo, del 23, gana las elecciones del 23, llega al poder, y esa llegada al poder de Milei instala una pregunta dramática en la Argentina, que es si va a haber un orden o si esto se va a caotizar. La Argentina vivió con esa pregunta diciembre, enero, febrero, marzo, abril del 2024. Y hacia mayo del 2024 se despejó la incógnita. Hay una canción italiana muy linda de Franco Battiato que se llama Centro di Gravità Permanente. Hay un centro de gravedad permanente, se llama Milei. Hay un líder. Esa pregunta podría haberse no contestado de esa manera. Se contestó de esa manera el año pasado. Ahora, lo que quedó demostrado es que hay un líder, pero no hay un oficialismo. Si uno mira el comportamiento del Congreso, según cual sea la ley, el oficialismo tiene una dimensión u otra. ¿Están los radicales o no están? ¿Está el PRO o no está? Macri está, entra y se va. No hay un oficialismo. Quiere decir, no hay un gobierno con capacidad de tener una política previsible en el Congreso. ¿Y por qué eso es importante? Porque la narrativa de este gobierno, el programa de este gobierno, supone, como el de Macri, que la Argentina tiene que normalizar sus precios, es decir, reducir la inflación, normalizar el precio de las tarifas de los servicios públicos, que estaba enormemente atrasado. Silvia, que vivió acá, sabe que en relación con Brasil a uno le regalan la luz y el gas en la Argentina. Y todavía falta normalizar el precio. En la Argentina el precio es el precio del dólar. Pero esa tarea se fue cumpliendo. Ahora yo puedo en la Argentina normalizar los precios, en Brasil ha pasado lo mismo, pero con los precios normalizados aún así no atraer la inversión. Para que haya inversión privada que mueva la economía, debo además reducir los costos. Y básicamente tengo que reducir dos costos, el costo laboral y el costo impositivo. Y también el costo previsional. Nos parecemos mucho a Brasil en esto. A una agenda que Brasil ya tuvo. Estoy recordando la agenda de Dilma, la agenda de Temer. Bueno, para eso necesito disciplina en el Congreso, necesito armar un oficialismo en el Congreso. Y estas elecciones me dieron más diputados, pero no me dieron la mayoría del Congreso. En los últimos meses el gobierno no solo no tuvo mayoría en el Congreso, hubo momentos en que no pudo vetar leyes. La oposición le hacía leyes en contra y no tenía el tercio necesario para insistir en contra de una mayoría de 2/3 de la oposición, que es como funciona el sistema. Bueno, ahora este triunfo le da la expectativa política, la promesa de poder que puede alinear a otras fuerzas políticas detrás de él. Pero es un gobierno que tiene que ir a acuerdos para sacar determinadas leyes que constituyan, que van a ser aprobadas si se constituyen mayorías en el Congreso. Y esos acuerdos van a implicar negociar con un actor muy importante que hay en la Argentina, que son los gobernadores. Ahora, los gobernadores van, como en cualquier país del mundo, van a ir al encuentro del gobierno y van a pactar con el gobierno y lo van a hacer con toda buena voluntad porque quieren orden.
No hay nada más conservador que un gobernador que no quiere el caos, porque el caos por definición no se sabe dónde empieza, puede empezar en mi provincia. Pero eso lo van a hacer a cambio de plata. Van a pedir obra pública, van a pedir fondos que el gobierno retuvo y no le envió a las provincias. Por eso el gobierno logró un superávit fiscal que le permitió no emitir para solventar el déficit y de esa manera no generar inflación. El anclaje de este gobierno es fiscal. Eso va a estar en discusión de ahora en adelante. Entonces acá aparece el gran problema. Yo creo que Milei tiene dos desafíos por delante, que están relacionados. El primer problema es si la concepción de Milei es viable. La concepción de Milei es hacer una reforma radical. Una reforma de shock, que es lo que quiso hacer hasta ahora, con mucha dificultad. Resuelvo el problema de la inflación en 2 años. Entre otras cosas, atrasando tremendamente el tipo de cambio, regalando dólares en un país cuyo Banco Central no tiene dólares. Me puse al borde del abismo. Y los tenedores de bonos empezaron a sospechar que no iba a haber dólares para pagarles a ellos, y ya el problema cambiario se transformaba en un problema de deuda. Por eso intervino Bessent, el Tesoro. Pero es la idea de una reforma radical. El método que va a tener que emplear para sacar las leyes, la necesidad de constituir mayorías en el Congreso, la necesidad de pactar con los gobernadores, de pactar con el sindicalismo para una reforma laboral, implica que hay muy poca probabilidad de una reforma radical. Va a tener que hacer una reforma, y voy a decir una palabra que la derecha argentina tiene estigmatizada: gradualismo. Yo recuerdo a Fernando Enrique Cardoso hablando de que no hay reforma que no sea no hay reforma válida que no sea una reforma sedimental. Una reforma por sedimentación. Cambios que en el tiempo se van asentando y se van volviendo estables, porque van adquiriendo un consenso que se adquiere con el tiempo. Es una filosofía, no es la de Milei. Pero acá nos vamos a encontrar en un desacuerdo, en un desajuste entre la filosofía de Milei y el método que va a tener que aplicar Milei. Vamos a ver cómo lo resuelve. El otro problema es similar al problema de Menem. Y voy terminando. Menem ganó las elecciones del año 1995, 14 de mayo del 95. Tuvo un gran triunfo con más votos que los que había sacado en el 89 cuando llegó al poder. Con infinidad de casos de corrupción. Era un festival de corrupción la Argentina. La gente se lo perdonó. Miró para otro lado. La gente, la mayoría de la gente. Lo premiaron porque había derrotado a la inflación. Mayo del 95. Junio del 95, un mes después, la tapa de los diarios fue que la desocupación era 18,6%. Y la opinión pública argentina dio una vuelta de campana. Y empezó una gran exigencia hacia Menem de que revise su modelo, que era un modelo de atraso cambiario y apertura comercial, muy favorable a las importaciones, muy agresivo para la producción local, que revise ese modelo y adopte un modelo más productivista. Paralelamente con este malestar empezó a aparecer la corrupción ya conocida. En la memoria, no en la historia, en la memoria, en la visión subjetiva del pasado que tiene la gente, el gobierno corrupto de Menem fue el segundo mandato. No, fue el primer mandato. En el segundo mandato casi no hubo corrupción porque ya llegaban las causas judiciales del primero. ¿Qué quiero decir? Que la percepción de la calidad institucional del gobierno se vuelve mucho más aguda cuando hay malestar social por problemas económicos. Yo creo que este es el gran desafío de Milei. Digamos, si yo fuera un historiador que mira el pasado desde el año 2090,
voy a preguntarme si Milei logró sortear el desafío que tuvo Menem y que tuvo Macri, que es que un proceso de estabilización de la economía argentina no caiga en una recesión que lo vuelva impopular. Este es el desafío de los próximos 2 años de Milei. Entonces, hay un problema de método. La realidad le va a imponer un método al que él no es proclive, al que no está acostumbrado. Scott Bessent le pidió, el gobierno tiene que armar su coalición, está haciendo cambios dentro de su gabinete cada vez más cerrados. Acaba de pelearse con Macri, acaba de echar al jefe de gabinete, que era un tipo de diálogo. Es un gobierno que se encierra más sobre sí mismo, lo contrario de lo que necesita. Y el segundo problema es si Milei tiene sensibilidad frente a la cuestión social productiva. O tiene un enfoque extraordinariamente reduccionista en materia financiera de la política, en materia fiscal. Estas son las 2 preguntas que están sobre la mesa para los próximos 2 años. Con una ventaja enorme, que quiero subrayar, que es que hoy el peronismo no tiene candidato y a mi juicio, voy a decir algo que a lo mejor para mucha gente es agresivo o es disonante, el peronismo sigue atrapado en el liderazgo de Cristina, que tiene una impopularidad extraordinaria, pero está demostrando ser mucho más inteligente que el resto de los líderes políticos de su fuerza política. Entonces el peronismo está en un problema, como lo estuvo el radicalismo con Alfonsín. La persona que más encanto tiene hacia adentro es la persona que menos encanto tiene hacia afuera. Y eso para una fuerza política es letal. O digamos, plantea un problema de muy, muy difícil resolución en el tiempo. Y esto es un gran activo para Milei también, que no haya una alternativa clara. Me excedí un poco en el tiempo, así que pido disculpas. No, 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 no. Excelente exposición, siempre un gusto escucharte. Pasemos ahora a Silvia. Tú tienes el privilegio de empezar. Muchas gracias, Sergio. Y bueno, Carlos, yo quería preguntarte un poco sobre la cuestión de la política internacional, ¿no? Porque parece que desde que empezó ese gobierno pasamos por distintas fases, ¿no? La primera fase con Diana Mondino, que fue más que una canciller, una especie de reparadora de daños que hacía Milei cuando insultaba o entraba en problemas con otros países como España, Colombia y China. O Después, Brasil. o mismo Brasil, exacto. Después tuvimos a Vartan, que parecía ser la idea de tener un canciller que alineara más Argentina a los países con los cuales Milei quiere una alineación más grande, ¿no? Israel, Estados Unidos, etcétera. Pero ahora entra una figura que ni siquiera es del mundo diplomático o de las relaciones internacionales, que es Pablo Kirno, que era el secretario de Finanzas. Entonces yo quería preguntar un poco sobre qué podemos esperar de la política exterior ahora de Argentina y cómo eso afecta también su relación con América Latina y con Brasil. Bueno, es una pregunta muy importante porque la Argentina hoy tiene un presidente, un gobierno que le da mucha importancia a la política exterior. Le da mucha, digamos, parte de la identidad del gobierno de Milei. Milei busca diseñar la identidad de su gobierno en gran medida en sus opciones de política exterior. Y como vos acabas de decir, Silvia, en una opción incondicional de relación con Israel y con los Estados Unidos. No con los Estados Unidos, con Donald Trump. Esto es muy importante entenderlo, porque si no, no se entiende la jugada de Trump. Milei estaba distanciado del gobierno de Biden por su opción a favor de Trump. Con Biden presidente, Milei fue como presidente a hacer campaña a los Estados Unidos a favor de Trump. Es decir, optó por Trump antes de que Trump vuelva al poder y antes de que se supiera que Trump ganaba las elecciones. Esto para Trump es muy importante.
Y vuelvo a una palabra que ya usé, para el narcisismo de Trump es importantísimo. Entonces, ¿de qué estoy hablando? Para empezar a responder tu pregunta, de que el canciller de la Argentina se llama Javier Milei. El que gestiona, decide la política exterior es Milei. Y eso es fundamental para él. ¿Por qué? Porque él ve que él es una figura internacional, y lo es. Yo no he visto en la historia reciente de la Argentina, en la democracia argentina, una figura que tenga tanta repercusión afuera como la tiene Milei. Voy a decir una barbaridad, pero subís a un taxi en Tokio y te pregunta el taxista, ¿qué tal Milei? Eso no le pasó ni a Alfonsín, ni a Menem, ni a Macri, que fueron figuras conocidas afuera. Entonces él le da mucha importancia a esa dimensión. Su asesor de campaña, Caputo, que es mucho más que un asesor de campaña, maneja 2/3 del gobierno, desde un cargo de asesor, una anomalía, le da muchísima importancia al vínculo con Trump, personal él, tiene amigos en las organizaciones ultraconservadoras del Partido Republicano que adhieren a Trump, amigos personales de él. Y ahora todo esto adquirió un sentido porque está pasando algo rarísimo. Para el Tesoro americano, para los Estados Unidos, para el gobierno de Trump, están demostrando que tiene un interés que para mucha gente puede ser incomprensible por la Argentina. A mí hace 2 viernes me pasó algo, esos estados de perplejidad que uno adquiere cuando mira lo que mira todos los días de cerca un poquito más de lejos. Veo un tuit de Scott Bessent que está en el shutdown, es decir, está con un enorme problema interno, con la administración que no funciona, está en una tormenta internacional que Brasil conoce como nadie, desatada por el propio Trump por el tema de los aranceles, de las tarifas del comercio exterior, y sin embargo el tipo está tuiteando sobre el mercado del dólar en Buenos Aires, que es un mercado así chiquito. Yo si fuera un banquero americano o un empresario americano o un banquero inglés o español, diría, atiendan a este señor, explíquenle dónde queda la Argentina y qué significa el mercado de cambios de la Argentina. ¿Por qué? Porque para el gobierno de Estados Unidos, un fracaso de Milei sería un problema en la elección chilena, sería un problema en la elección colombiana, sería un problema de la imagen interna de Trump y probablemente sería un problema para Bolsonaro y los amigos de la ultraderecha brasileña que tiene Trump en la región. Entonces, Milei tuvo que hacer una operación la más riesgosa de todas, que era liberar el mercado de capitales, levantar lo que llamamos el cepo cambiario. El señor Bessent ese día dijo, ¿dónde tengo que estar en el mundo? En Buenos Aires, se tomó un avión, no participó a través de una videoconferencia. El 14 de abril, que Milei levantaba el cepo cambiario, Bessent fue a Buenos Aires y dijo 15 días después, si la Argentina tiene un problema, vamos a poner la plata. La Argentina tuvo un problema y puso la plata. Por lo tanto, la política exterior argentina es la relación financiera con el Fondo Monetario y por eso el canciller es el secretario de Finanzas. Es absolutamente lógico. Más allá de que es un gobierno economicista, como el de Menem, que tuvo 2 cancilleres, Cavallo y Guido Di Tella, 2 economistas que venían de la economía, no venían de la política exterior, no eran diplomáticos. Milei repite lo mismo. Y pone a un economista que es el hombre que viene negociando con el Tesoro el financiamiento de la Argentina. Entonces lo que me está diciendo este hombre es, mira, mi único problema financiero, mi problema es que me faltan dólares, por lo tanto mi problema es cómo cómo mantengo la relación con el Tesoro americano que dice que va a poner los dólares y pongo para eso al que más sabe, que es el secretario de Finanzas. Y todo lo demás es anecdótico. Ahora, hay algo que a mí me resulta también misterioso. Muchas cosas me resultan, muchas más que sí. En general, muchas cosas me resultan misteriosas, pero en esta época más. Es este detalle, porque quiero contestar una parte de tu pregunta. Milei va a Estados Unidos
se encuentra con Trump en una pésima reunión, porque lo trató como a un empleado, como trata a Zelensky, como trata Trump a la gente que le demuestra demasiada admiración. Y esa reunión de Milei con Trump se produce en un momento de restitución de las relaciones de Lula con Trump. La reunión de Milei con Trump se produce en un momento en que Washington decide restaurar sus relaciones con Brasil. Después, como ustedes saben, de la Asamblea de Naciones Unidas y después del encuentro de Mauro Vieira con Marco Rubio. Y de golpe, Milei vuelve a la Argentina, sobrevuela una vez más el cielo brasileño y en ese momento manda una carta de saludo a Lula como si fuera el hermano de toda su vida. Todo lo que yo me pregunto es si las relaciones con Brasil no dependerán de lo que diga Trump. Las relaciones de Argentina con Brasil. Porque de golpe Trump se amigó con Lula y Milei se alineó con Lula al día siguiente. Dicho esto, que es una broma, termino ahora, y perdón por lo largo de la respuesta. La relación de Argentina y Brasil demuestra cómo ni la pelea más severa, ni la pelea más agresiva entre dos presidentes puede romper la relación entre dos países que están condenados a tener una integración. Porque Milei no se habla con Lula, Lula lo detesta a Milei, hay lo que ustedes en portugués llaman mala sangre. Y sin embargo, la relación de Argentina con Brasil está acelerándose de manera impresionante con un gran cambio para la Argentina, que mucha gente no ve, que es la integración en el mercado de gas. El nivel de avance que tiene la integración energética entre Argentina y Brasil en el campo del gas puede ser una revolución para la Argentina. Porque le puede dar una salida que hasta ahora no tiene el yacimiento Vaca Muerta, que es la tercera reserva de gas del mundo, y le puede dar a la Argentina dólares que la Argentina no tiene. Y vuelvo a Bessent, al canciller Kirchner y a Trump. Carlos, excelente. Y me preguntaba mientras te escuchaba, ¿y China? ¿No? ¿Cómo maneja esta relación Milei? Hay el tema del swap chino, hay el tema de la estación satelital y me puedo imaginar que Estados Unidos ha puesto sobre la mesa el tema de China, ¿no? Como un tema clave para que siga el apoyo de Trump a Milei. Voy a empezar por algo anecdótico y después voy a contestar la pregunta en términos más generales. Lo acaban de echar a Guillermo Franco, el jefe de gabinete. Sí. El que lo hace echar es Santiago Caputo, que tiene problemas de poder y de negocios con Franco. Santiago Caputo instaló en la cabeza de Milei, que tiene una gran capacidad para instalar cosas en la cabeza de Milei, que Franco era pro-chino, un disparate. Y hizo publicar en los diarios 15 reuniones de Franco con funcionarios chinos. Como las que va a tener cualquier jefe de gabinete en la Argentina, porque hay una relación muy estrecha con China, porque es nuestro principal consumidor. Esto para que ustedes vean el peso que tiene la cuestión del conflicto China-Estados Unidos en la política exterior de la Argentina, obviamente que también determina el apoyo de Trump. Y determina el apoyo de Trump, no olvidemos, porque en el momento en que Trump apoya a Milei, acaba de ganar el kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires, en septiembre. Y si yo soy un americano que simplifica mucho, como suelen simplificar los americanos, quiere decir que puede volver a gobernar la Argentina un aliado de China. Ahora, volviendo ahora sí a tu pregunta, Sergio. Primero, el tema swap no tiene solución. Porque si la Argentina decidiera devolverle a China los yuanes que China le presta para constituir las reservas del Banco Central, que son muy deficitarias, le tendríamos que pedir la plata a Estados Unidos.
Y ahí sí Trump tendría un escándalo. ¿Cómo le das a la Argentina dólares que terminan en el bolsillo de Xi Jinping? Entonces ahí no hay solución. Y creo que para los Estados Unidos que la Argentina constituya reservas con yuanes y que esos yuanes los use para pagar importaciones chinas no tiene ninguna importancia. Otra cuestión es el alineamiento o el eventual alineamiento de la Argentina con China en cuestiones que tengan que ver con telecomunicaciones y defensa o logística internacional. Esto yo lo aprendí hablando con japoneses, con diplomáticos japoneses, que plantean lo siguiente: nosotros pensamos la política internacional con la hipótesis de un conflicto con China, que se puede desatar en los 20 motivos de conflicto que tenemos con China en el mar de la China. Y ahí puede abrirse una guerra internacional. En esa perspectiva, en ese horizonte, Brasil y la Argentina son países importantísimos para nosotros, porque son los que ponen comida en la panza de nuestro enemigo. Son los que le dan de comer a nuestro enemigo. Y los flujos energéticos y los flujos de alimentos logísticos son muy importantes. Entonces, si la base de aprovisionamiento de barcos de Tierra del Fuego la van a manejar los chinos, no nos gusta. A los americanos tampoco. Porque en caso de un conflicto se va a cerrar el canal de Panamá y los barcos que alimentan a China van a pasar por ahí. Y eso queremos tener control nosotros. Si en la base de observación del cielo que hay en Neuquén están investigando el movimiento de satélites, que son los satélites de donde después se conducen los misiles, tampoco nos gusta. Si los chinos van a manejar lo que llamamos la hidrovía, es decir, el canal a través del cual pasan los barcos que llevan la soja, tampoco nos gusta. Y si las Fuerzas Armadas Argentinas van a tener sistemas de telecomunicaciones provistos por Huawei, tampoco nos gusta. Porque todo eso puede ser determinante en un problema de una guerra, y la Argentina y Brasil se han convertido en países muy relevantes por su relación de proveedores de alimentos a los chinos. Esta es la versión que domina las cancillerías antichinas. El Departamento de Estado, la Cancillería australiana, la Cancillería japonesa, etc. Y yo creo que ahí sí Milei es sensible. Milei compró aviones americanos a un precio superior a los mismos aviones que le ofrecía China. Y los Estados Unidos le dieron un crédito para que compre los aviones americanos, aviones de guerra. Ese sí es un cable de alta tensión, lo que tiene que ver con defensa, lo que tiene que ver con logística o con telecomunicaciones ligadas a defensa. Y creo que ahí sí hay condiciones y que Milei las obedece. Excelente. Silvia. Sí, perdón, estaba muteada. Carlos, mencionaste a Santiago Caputo y yo quería hacer una pregunta no solo sobre él, pero sobre él y sobre otra figura que nos resulta algo misteriosa en esta formación de poder, del poder más, del ciclo de poder más chico de Argentina, ¿no? Santiago Caputo es ese joven asesor, como explicaste, que no tiene un cargo muy grande ni importante, es un joven de muy poca edad, 30 y pocos años, parece que maneja toda la comunicación y las redes de Milei, y aparte de eso le da consejos sobre ministros, Congreso, etcétera. O sea, tiene un poder enorme, pero no tiene un puesto específico así tan importante. Y es una figura algo misteriosa porque no habla, no da entrevistas, uno no sabe bien de dónde vino y quién es. Y la otra persona muy misteriosa es su hermana, Karina Milei, que tiene un costado que es medio pintoresco, ¿no? La gente le cuenta cuentos de Karina por su relación con el tarot, porque ella habla con las mediums que en teoría hablan con con los perros vivos y muertos de Milei, o sea, una figura que tiene
varios aspectos pintorescos, pero que también tiene un poder real muy importante en ese gobierno, ¿no? No solo en la relación con los ministros, en coordinar la política en el gabinete, como también en relación al Congreso. Y yo quería entender mejor a esas dos figuras, llamemos misteriosas, pero de mucho poder y que parecen a veces más importantes que los más importantes ministros de Milei. Bueno, Milei habla de que su gobierno está conducido por un triángulo de hierro que lo forman él, su hermana y Caputo. Las tres personas que acabas de mencionar. Había una división del trabajo originaria por la cual a Karina Milei le dieron el partido, la política, el diseño de la campaña electoral y la estrategia electoral, y a Santiago Caputo la administración. Eso se acaba de modificar. Hay mucha tensión entre Karina Milei y Caputo. Karina Milei se respalda en el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, en un primo de Martín Menem, que es su segundo en la Secretaría General de la Presidencia, que se llama Eduardo Menem, Lule Menem. Esa gente tiene una relación ya de odio con Caputo. Y en estos cambios que está haciendo el presidente, se nota que Caputo ha logrado desplazar a algunos funcionarios, pero el reemplazo tiene que ver con Karina. Y yo creo que Karina es Milei, es su hermano. Y que el hermano un poco pone como excusa que es Karina, para no decir el que está agrediendo o limitando a Caputo soy yo. Pero lo que estamos viendo es un límite a Santiago Caputo muy fuerte por parte de la hermana. ¿Quién es la hermana? Es la persona que cuida al presidente. ¿Desde cuándo? Desde que nació. Desde que era chiquito. Lo cuidaba de los padres, que eran muy agresivos con Milei, sobre todo el padre. Y es alguien que sabe que Milei tiene problemas en las relaciones interpersonales, que tiene problemas en la relación con seres humanos. Se relaciona mejor con los perros. Y él sabe eso también y delega muy buena parte de eso en la hermana. Ahora, yo creo que hay una estigmatización de la hermana de Milei. No sé si está inspirada por Caputo, por lo que vos dijiste del manejo que tiene Caputo en las redes, en los medios de comunicación, etc. No sé cuánto se debe a que es mujer, pero cuando veo lo que ha pasado en las elecciones, si yo soy un analista político equilibrado, tengo que decir, tengo que prestarle atención a esta señora, porque la que armó las listas fue ella, con los Menem, con un señor que se llama Sebastián Pareja, que es su asesor, el que le arma la política en la provincia de Buenos Aires, y esta señora ganó contra la opinión de Santiago Caputo, que se supone que estudió en la universidad, que tiene una consultora, que hace las encuestas, y todos los pronósticos de Caputo fueron equivocados. Los candidatos de Karina Milei ganaron en lugares donde Caputo decía que iban a perder. Caputo le prohibió ir al presidente a determinadas provincias porque iban a hacer un papelón. Y en esas provincias ganaron los candidatos de Karina Milei. Entonces yo digo, tira el tarot, hace tortas, habla con los mediums, no me importa. Políticamente, evidentemente, esta señora tiene algo en la cabeza. Por lo menos me lo tengo que preguntar. Y creo que esa es una novedad de esta elección, que todavía no ha sido asimilada por el sistema. Ahora, Milei ha puesto ahora, este domingo, como ministro del Interior, a un dirigente del PRO que abandona a Macri y se suma a Milei, que se llama Diego Santilli, que era el segundo de Horacio Rodríguez Larreta en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Y Diego Santilli, Milei dice, va a ser ministro del Interior, se va a encargar de la relación con el Congreso y se va a encargar de la relación con los gobernadores, por lo que dijimos hoy, es un cargo clave, porque es el encargado de sacar las reformas que necesita Milei, y ese señor depende de Karina Milei, fue puesto por Karina Milei, no por Caputo. Es una enorme limitación al poder de Caputo. Entonces da la impresión de que a partir de las elecciones,
Milei está tomando la decisión de reajustar el poder interno de su gobierno a favor de su hermana, que es él, y limitar el poder de Caputo, y hacia afuera evitar cualquier tipo de coalición con Macri o con el que sea y armar un esquema de poder más centrado en sí mismo. Un gobierno más identitario, menos abierto a coaliciones, menos dialoguista posiblemente, y ahí vuelvo al problema. Con ese gobierno, con esa estrategia, tenés que lograr leyes en el Congreso cuando no tenés mayoría. Es un desafío. Carlos, tenemos 15 minutos más. Se me ocurrió lo siguiente, escuchando tu descripción del esquema de poder muy centrado en la figura del líder y, y también de la trampa cambiaria, del atraso cambiario, el tema fiscal, el tema de las reformas que implican una concertación con los gobernadores, un desafío que se choca con el estilo muy concentrador de poder de los hermanos Milei. Me da la impresión de, pese al hecho de que el gobierno ganó las elecciones sorprendentemente, pese al hecho de que tiene el apoyo de Trump, ¿no? Que parece dispuesto a hacer casi todo lo que sea necesario, ¿no? Y muy divertida las anécdotas sobre Bessent, ahí con el ojo fijado en el mercado cambiario de Buenos Aires, ¿no? Pero Menem, cuando tuvo que enfrentarse a la impopularidad y el periodo de baja, tenía un partido, tenía un esquema que me parecía o me parece más robusto de lo que tiene Milei. Entonces me da impresión de una situación que es de gran fragilidad política. No, no sé si estás de acuerdo con esto. Que esto puede con un cambio cualquiera, a- eh, eh, evitaría decirlo, pero lo voy a decir, explotar política y económicamente. ¿Estoy exagerando o Milei quizás está armando este oficialismo? Todavía no logró consolidarlo. ¿Cuál es tu impresión? Coincido totalmente primero, porque esto que vos te estás planteando como conjetura ya pasó. Si no intervenía Bessent, esto es lo que veíamos un mes antes de las elecciones o 3 semanas antes de las elecciones. Quiere decir que acá hay una palabra clave que es la que resuelve este problema que vos estás planteando, y es la palabra expectativas. Milei va a poder administrar el poder o conseguir resultados, alinear a la política que él no tiene, armar un oficialismo aunque no tenga el partido, si logra que las expectativas estén alineadas a favor de él. Es decir, que haya una mayoría de argentinos que dice, Milei va a resolver el problema. ¿Por qué? Porque los gobernadores, los diputados, los senadores no miran a Milei, miran a la gente. Y si la gente pide Milei, van a dar Milei. Ahora, ese activo que son las expectativas favorables está amenazado por varios factores. El primero ya lo mencionamos y el gobierno lo tiene que tener en cuenta. Mucha gente que votó a Milei lo votó por miedo a un desastre, no porque le gusta la política de Milei. Segundo, está desafiada las expectativas por el clima socioeconómico. Si entramos en una recesión o el problema del desempleo se hace más agudo, si el problema de la viabilidad de las pymes se vuelve más dramático, las expectativas se pueden modificar. Y después hay un tema muy importante en mi ley que es el método.
el método de Milei, que es este método por el cual él se desentiende de la gestión, delega en otros, pero delega desentendiéndose, es un método complicado que le ha traído muchos problemas de enfrentamientos internos. Entonces, todo esto hace, o puede llegar a ser, que es un riesgo, ojalá no suceda, que la gente que hoy dice qué bien ganó Milei, el mercado que dice qué bien ganó Milei, el mercado financiero que en vez de comprar vende dólares porque ganó Milei, mire esto en abril, y no, es igual al gobierno que teníamos antes de las elecciones, con los mismos problemas, y el mismo problema para ejecutar reformas, los mismos problemas internos, la misma agresividad por la cual no se puede poner de acuerdo con nadie. Entonces, acá hay una paradoja, que es la que a mí me llamó la atención después de la elección. Muchísima gente que votó a Milei, muchísima gente que está feliz con que haya ganado Milei, gente que confía en Milei, que quiere que a Milei le vaya bien, el día siguiente de la elección se pregunta, ¿pero va a cambiar? Yo nunca vi que haya de parte de quienes siguen a un líder tanta expectativa de que ese líder cambie como pasa con Milei. Yo normalmente lo que veo es que aquellos que votan a un líder quieren que el líder siga siendo el mismo. La gente que votó a Milei dice, pero va a cambiar, ¿no? Y yo tengo bajísima expectativa de que la gente cambie, sobre todo en su método. Creo que ninguno de nosotros podemos cambiar de cualquier cosa menos de método, del modo en que hacemos las cosas, porque está muy ligado a nuestros miedos. Y eso es muy difícil de cambiar. Entonces, nos seguiremos preguntando si este método de Milei, si esta forma de encarar el poder, de administrarlo, de verlo, es compatible con los objetivos que se ha fijado. Pero esa es la pregunta que vos te estás formulando. ¿Te parece que Milei, perdón, Silvia, es un tipo que tiene mucho miedo y por esto grita y por No tengo esto duda, por no tengo eso duda. se Por eso pone la como un influencia de león? Caputo. La influencia de Santiago Caputo es que le administra los miedos y le dice, cuidado con Guillermo Franco, que se reunió 15 veces con chinos, te va a arruinar la relación con Trump. Y él por miedo lo echa a Francos y a todo lo que tenga que ver con Francos. Cuando Franco le sumaba muchísimo a Milei, porque es un hombre de diálogo, un tipo racional, un político clásico, que lo frenaba en cosas donde Milei a lo mejor se excedía. Claro que hay mucho miedo, y el líder con miedo es muy manipulable. Lo vimos ya con Kirchner. Qué personaje. Sí. Silvia, Bueno, hago una pregunta rápida para no tomar mucho tiempo, pero importante para todos nosotros. Ha pasado con varios periodistas, ha pasado conmigo, está pasando con vos de una manera más seria incluso, un acoso de este gobierno contra el periodismo, ¿no? Yo vi varios ejemplos de eso, desde impedimentos a que algunos periodistas accederan a mítines o retiradas de acreditaciones de algunos medios de los cuales Milei no gusta. Y también hay frases horribles que Milei dijo sobre los periodismo, sobre el periodismo, por ejemplo, que la gente no odia lo suficiente a los periodistas, ¿no? Y está con acciones y causas contra algunos periodistas. Quería preguntar tu opinión sobre esa relación de Milei con el periodismo y qué se puede esperar en estos años que ahora vienen. Silvia, Yo creo que permítame lo que hay es, agregar, Carlos, disculpa, agregar ¿cuál es el riesgo de que se consolide una autocracia en Argentina? Si es que hay riesgo de que esto pase. bueno, estamos ante un gobierno que expresamente dice que no le interesan las formas. No es un gobierno liberal, es un gobierno populista nacionalista, muy inspirado en ideas que circulan hoy en el mundo. Yo recuerdo que Cinque Stelle
los comunicadores de Cinque Stelle tenían un blog, estoy hablando de una época antediluviana cuando existían los blogs, que ponían todas las semanas el nombre del periodista que debía ser odiado. Si no inventaron nada. La idea de no odiamos lo suficiente a los periodistas nació de un tuit de Santiago Caputo, que tuitea, así como no tiene un cargo público y maneja el gobierno, tuitea desde cuentas que uno sabe que son de él, pero que no tienen su nombre. Impone slogans en el gobierno desde esas cuentas y slogans que repite Milei. Yo creo que esto es parte de un fenómeno populista, siempre es así, la idea de que hay que movilizar el odio en contra de alguien, que eso es lo que más moviliza la opinión pública, que la gente se moviliza más contra algo que a favor de algo. Y ha habido un especial enfoque en estigmatizar al periodismo. ¿A qué periodismo? Vuelvo a un concepto que ya planteé, al que se le parece. Digamos, lo que Milei estigmatiza es la pequeña diferencia, porque la pequeña diferencia es la señal de que no hay un sometimiento, de que puede haber sentido crítico. El problema de Milei no es el periodismo de Cristina Kirchner, los que siguen la prensa militante del kirchnerismo, porque eso es otro mundo. El problema de Milei está enseñado con el diario La Nación, que es un diario liberal, que se le parece, que lo apoya en cuestiones económicas, que lo apoya en cuestiones de política exterior, porque dice, no, acá hay corrupción, o acá hay una manipulación de la justicia, o este juez que usted ha propuesto, que fue un tema de Milei durante todo el año pasado, es un juez corrupto. Entonces, lo que vemos es Milei solo habla con periodistas que no le preguntan, o que no le repreguntan, está prohibido ir a programas críticos. A Franco es una de las razones que le dio Milei de por qué lo echaba, es que iba a programas de gente que no estaba alineada con el gobierno. Y programas que tampoco lo recibían a Franco para polemizar. O sea, es una estrategia tonta, si uno quiere. Pero hay ese espíritu autoritario, que no sabemos hasta dónde va a llegar. La pregunta que plantea Sergio no tengo la respuesta, porque para que haya una autocracia, un autoritarismo, se requiere más estructura institucional y política, me parece. Y la Argentina tiene todavía resortes y dispositivos para cuidarse de eso. El poder está muy distribuido, el papel de los gobernadores, el papel del Congreso, el papel de la Corte, que también está peleada con Milei, o con la que también Milei se ha peleado. Digamos, hay un sistema que me parece vuelve inviable la idea de una acumulación de poder autoritaria, pero eso está en la conducta de ellos. No es un gobierno liberal, es un gobierno que dice aquí hay una casta corrupta donde están los políticos, prebendarios, los empresarios, los sindicalistas y los ñoños republicanos. Ñoño quiere decir ingenuo, tontos, que piden cumplimiento de las reglas de juego, división de poderes. En eso se parece al kirchnerismo. La idea de que hay un sistema liberal que entorpece el funcionamiento del gobierno y entorpece que el gobierno dé soluciones. Y esto veremos cómo evoluciona, sobre todo si el gobierno tiene dificultades. Muy bien, Carlos, excelente exposición. Incluso ha respondido a preguntas que nos llegaron acá sobre si el resultado de las elecciones argentinas son una señal más de la derrota, del rechazo al peronismo que una victoria de Milei, y has dicho que sí. Y también todo el tema de que la paradoja entre lo que debería en teoría hacer Milei para aprobar reformas importantes en el Congreso y armar una coalición de fuerzas más amplias, y lo que en teoría también lo fortalecería en su apuesta de reelegirse eh, en 2 años plazo.
pero tú nos has dicho que el método no va a cambiar, ¿no? Entonces, que la idea de que él va a pasar a ser más dialogante, que va a armar una coalición más amplia, que va a abrir el núcleo duro de su gobierno a gente de fuera, de afuera, que esto está en tu perspectiva, en tu visión, es una hipótesis que deberíamos descartar. Todo lo que está haciendo en estos días va en sentido contrario. Las designaciones, la pelea con Macri. Fíjense que pone de jefe de gabinete al que llevaba adelante esa pelea que señala Silvia con la prensa, que era su vocero, Adorni. Ujú. Alguien que emite tweets que terminan con esta palabra, fin, que es la idea de se acabó la conversación. Ujú. Ahora es de día, fin. Es el emblema del no diálogo. Milei apuesta a eso, le gusta eso, le da inseguridad lo otro. Ujú. Y es una persona, solo para añadir, Manuel Adorni, que humillaba a los periodistas en las conferencias diarias en la Casa Rosada varias veces. Yo fui una de ellas, pero había otras que siempre eran humillados por ese señor que ahora es el jefe de gabinete, ¿no? Claro, se lo promovió y se pone en el centro del gobierno ese estilo. Sí. La cuestión Muy es el bien, estilo. Carlos, como siempre, ha sido aleccionador, divertido, excelente. Silvia, muchas No, gracias espero por... haber ayudado a entender algo inentendible. No, es entendible, complejo, fascinante al mismo tiempo, ¿no? Y el análisis que hace de la psicología de los hermanos y cómo esto impacta al armado político, realmente tú agregas valor a la conversación porque tienes una mirada al mismo tiempo política, al mismo tiempo económica, al mismo tiempo psicológica y siempre muy, muy sofisticada. Silvia, muchas gracias por las preguntas, por la compañía y seguro que vamos a hacer esto otras veces. Carlos, y te Muchísimas veo gracias para ustedes, un abrazo grande y un beso grande para Silvia.